Bienvenidas, bienvenidos hermanos, nuevamente por la gracia y por la misericordia del Señor. Nos volvemos a encontrar y nos volvemos a ver a través de este medio, a escucharnos y a gozarnos verdaderamente en la gracia y en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y más todavía cuando nosotros podemos entonar, elevar cantos de alabanza que glorifiquen y exalten su majestad, su imperio, su señorío, que engrandezcan su nombre. Y es maravilloso pues saber que como hijas e hijos de Dios nosotros elevamos, eso es lo que le damos a Él, fruto de labios que honren su nombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener un tiempo de oración para consagrar este servicio, valga la redundancia, de oración en las manos del Señor. Oremos. Soberano y eterno Padre que moras y habitas en gloria, Dios de los cielos y de la tierra, continuamos ante tu trono de gloria y de gracia en esta tarde, en este día, Padre, para decirte que te amamos, te adoramos, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. Venimos, oh Padre Jehová, ante tu trono de gracia y de justicia, y a donde nos acercamos confiadamente, Padre, porque así tú nos lo dices, porque es de allí de donde nosotros esperamos el oportuno socorro. Gracias, Padre, porque cuando te invocamos tú nos escuchas, tú oyes la oración y nos ayudas, Padre, en el tiempo de la angustia, nos ayudas en el tiempo de la tribulación, y nosotros te honramos, oh Dios Todopoderoso, también en ese tiempo de tribulación y cuando ha pasado la hora de los quebrantos. Es en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús que te pedimos que bendigas este servicio de oración y que atiendas a cada una de las peticiones que tus hijitas e hijitos han de presentar en esta noche, Señor, para honra y gloria tuya, Señor, para que podamos seguir intercediendo los unos por los otros, orando por la iglesia, Señor, orando por tu pueblo en la tierra, orando, oh Dios, por nuestra nación y por las almas, Padre amado, que no han conocido todavía a tu Hijo Jesús como su Señor. Padre, es en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús que te pido que tu nombre sea exaltado, glorificado y honrado, predicado y enseñado, Padre, a través de tu palabra, y que tu nombre sea engrandecido a través de la alabanza y agradecido a través de la acción de gracia. Es en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús que encomendamos este servicio para tu honra y tu gloria, Padre. Es en el nombre santo, en ese nombre precioso de nuestro amado Rey, Señor y Salvador Jesús, que te hemos pedido todo y te damos las gracias en todo, Padre. Amén y amén. Es bueno, hermanos, cuando nosotros disponemos nuestra mente, disponemos nuestro espíritu, disponemos todo nuestro ser para honrarle, para exaltarle, para magnificarle y glorificarle. Es maravilloso cuando nosotros le decimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: Padre, te amo, y sentimos que damos ese abrazo y que verdaderamente lo sentimos, sentimos su presencia, su poder en nosotros. Es maravilloso pues gozarnos en la gracia redentora, en la gracia providencial de nuestro Señor Jesucristo, en su gracia de misericordia, en su gracia de presencia, en esa pura gracia por el cual Él nos ha hecho salvos y salvas. Y es donde entonces nosotros podemos gozarnos en la grandeza de nuestro Dios, en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, en la grandeza de su santo, magnánimo, divino y poderoso Espíritu, y darnos cuenta que Dios está aquí en este lugar, está allí donde usted está en su mente, está en su espíritu, está en su corazón, está en el centro de todo su ser. Si nosotros verdaderamente le tenemos a Él en el primer lugar de nuestra vida, entonces Él ocupa el primer lugar en ese podio, así como los dedos. Él está ocupando la parte central. Él no está afuera, sino que está en el centro. Él es la parte más importante. Entonces nosotros podemos experimentar su amor, podemos experimentar su gozo, su presencia, su apoyo, su solidaridad. Podemos experimentar su poder. Entonces, para ello, al experimentar su poder, su gracia, su gratitud, vamos a entonar entonces himnos que exalten y glorifiquen el nombre de nuestro buen Dios. Y lo vamos a hacer como siempre dice el himnólogo ahí antes de iniciar el canto.
basado en el versículo que nos indica y cómo lo hemos de entonar. Entonces, vamos a entonar los siguientes signos para honra y gloria del Señor. Acordémonos que debemos de cantar con inteligencia, debemos de cantar con gozo, debemos de cantar verdaderamente con esa expresión espiritual que Él espera de nosotros. No digamos que es para honra y gloria de Dios y lo hacemos así, desaliñadamente, no. Hagámoslo verdaderamente con excelencia, con lo mejor que nosotros podamos. Cantemos. Después de haber cantado los signos, nos damos cuenta que cuando nosotros verdaderamente invocamos en el día de la angustia, dice que Él nos libra y nosotros debemos de honrarle. Cuando nosotros vemos que estamos en una crisis, que estamos en una situación, de hecho, el hombre desde que cayó de su etapa de la inocencia, desde que el hombre cayó en el pecado en el huerto del Edén, el mundo ha vivido en crisis. El enemigo ha estado contaminando verdaderamente a la humanidad, ha estado chantajeándola, ha estado verdaderamente asaltándola, ha estado engañándola y aún más, ha estado matándola. Es entonces donde nosotros podemos darnos cuenta que necesitamos pasar nosotros invocando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, el Señor Jehová de los ejércitos. Invocarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de su Espíritu Santo. Es entonces donde nosotros podemos darnos cuenta por qué es que Él nos llama, Él nos pide, Él nos indica y nos dice de la siguiente manera: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Está honrando usted al Señor en este momento? Al mirar que Él verdaderamente le ha librado de la angustia, que verdaderamente le ha escuchado en medio de las crisis en las que la humanidad se encuentra, en las que usted se ha encontrado, muchas de ellas por causa y culpa suya, no del Señor, algo otras que el Señor las permite, pero que cuando nosotros invocamos desde lo profundo de nuestra mente, de nuestro espíritu, de todo nuestro ser, el Señor nos escucha, por muy atribulados que estemos, por muy acongojados que estemos, por muy estresados que estemos, por desesperados que nos encontremos. Él nos invita a que le invoquemos, o sea, que le llamemos, que le busquemos, que nos humillemos delante de Él y que podamos decir así con toda esa confianza como el esposo habla con la esposa, con un matrimonio integral estoy hablando, en donde verdaderamente ya no son dos sino uno, en donde hay esa confianza plena que el esposo puede contarle a la esposa al esposo, las hijas, los hijos, a los padres con sus hijas, y podemos entonces intercambiar nosotros nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y hablamos con seguridad. ¿Para qué? Sostenernos los unos a los otros en oración a lo interno del hogar. De esa misma manera, el Padre a nosotros nos está invitando. Invócame en el día de tu angustia. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos y que le invoquemos. Y Él nos dice, te libraré. De cuántas cosas el Señor, hasta este momento, el Señor nos ha librado. Por eso nos dice Él, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y esto nos está diciendo, como siempre Él los he recordado, no quiere decir que hasta aquí, ya mañana o más tarde, no. No, está diciendo que hoy, mañana y por siempre. ¿Por qué? Porque su palabra permanece para siempre. Nosotros permanecemos para siempre. Somos salvos ya para siempre. Nosotros tenemos que disfrutar ya de la salvación eterna aquí en la tierra, teniendo esa plena comunión, esa solidez, esa firmeza, esa esperanza para con Él, que no estamos solos. No estamos solos. De hecho, Él dice que Él va como poderoso gigante dentro, en derredor de nosotros, guardándonos y defendiéndonos. Dice que no tengamos miedo, porque Él pelea por nosotros. Él nos está diciendo también que Jehová peleará por nosotros y nosotros debemos de estar desesperados, angustiados, asustados. No, tranquilos.
conoced, estad quietos, dice, y conoced que yo soy Dios. Eso es lo que el Señor le dice en este momento. Calme su espíritu, calme su mente, calme todo su ser. Se habla de un piloto en donde él mismo verdaderamente da su testimonio. Este es un piloto de una estación misionera que él comparte su testimonio, y de acuerdo a lo que él dice que en el transcurso de un vuelo de entrenamiento, este piloto decidió volar hacia el norte hasta una pista de aterrizaje aislada y poco frecuentada. Él dijo para sí mismo: así mi alumno tendría la posibilidad de realizar algunas maniobras de aterrizaje allí. El mismo piloto sigue contando que tan pronto llegaron a aquella pista abandonada, poco frecuentada, algunas personas se apresuraron al encuentro de ellos. No era por curiosidad porque miraban una avioneta o un avión por primera vez, sino que verdaderamente ellos se acercaron y les contaron que el día anterior un joven del sitio donde ellos vivían se había hecho una herida grave en su pierna y que no lograban detener la hemorragia. Como el herido había perdido mucha sangre, dice el piloto que lo ubicó, lo instaló presurosamente en el avión y lo transportaron enseguida al hospital de la misión. El vuelo duró 25 minutos. Por tierra o por agua, el mismo trayecto hubiese tomado 4 días y el paciente no hubiese sobrevivido. O sea que el piloto está diciendo, este paciente hubiese muerto. ¿Por qué? Porque se hubiera desangrado, porque tenían que dar vueltas, tenían que rondar montes, ríos y todo eso. Entonces, mientras que por aire era más rápido, solo tardó lo que tardaba 4 días, por el aire se tardaron 25 minutos. Y en donde al llegar al hospital de la misión, pues lo instalaron rápido en lo que fue el quirófano, donde se le pudo hacer una cirugía en la arteria para detener la hemorragia y curar la herida. Pero lo que a él más le impactó, fue que la gente de ese sitio aislado eran creyentes, cristianos evangélicos, que no tenían recursos médicos ni económicos, ni de logística, ni de transporte, y habían orado por la vida del joven. Y poco después de sus insistentes oraciones, providencialmente, el avión apareció en el cielo de forma imprevista. Para ellos fue, sin lugar a dudas, la respuesta de Dios a sus oraciones. Y es entonces donde nosotros podemos darnos cuenta que cuando el Señor a nosotros nos dice que vayamos a Él en oración, que le honremos, que le exaltemos, que le busquemos verdaderamente, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que Él nos ha dado, que le busquemos. Por eso Él nos dice: invócame en el día de tu angustia. Y estos hermanos en ese sitio tan aislado, carentes ellos de buena economía, de medios logísticos, de transporte y de todo, ellos lo único que hicieron fue comunicarse con el Rey de Reyes, Señor de Señores, y con el Dueño que hizo los cielos y la tierra. Buscaron a Él, buscaron primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él proveyó los medios. ¿Para qué? En respuesta a sus oraciones, para que aquel joven fuese atendido. ¿Por qué? Si el Señor les mandó el avión y hubieran dicho: no, vamos a esperar que la mano de Dios baje directamente del cielo, se hubiera muerto y todavía estarían esperando. Pero la situación es que nosotros debemos de creer que Dios tiene miles, cientos de miles o billones de maneras y respuestas como darnos la salida en nuestras tribulaciones, en nuestra angustia, en nuestra desesperación. Se la dio a María y a Marta con la resurrección de Lázaro. Se la dio al pueblo de Israel al sacarlo de Egipto, al hacerlo atravesar el Mar Rojo.
se lo dio en diferentes circunstancias de las épocas y en las edades de la cristiandad. Nos ha dado la salida en las cuales nosotros verdaderamente necesitamos de su ayuda. Y es entonces donde nosotros podemos darnos cuenta que también dice Él en su palabra que sí, Él oye la oración. Verdaderamente Él oye la oración. Y para eso nosotros debemos de darnos cuenta que Él en su gracia, que Él en su misericordia, no es que nos ha abandonado, no es que se ha apartado de nosotros, por el contrario, Él siempre está atento a nuestras necesidades y dice, tú oyes la oración. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Si bien es cierto, esto va a ser en el reino milenial, una parte de este versículo, pero nos damos cuenta que su respuesta es contundente. Él escucha nuestras necesidades, Él escucha nuestro clamor, Él escucha su necesidad, por difícil que ésta sea. Acordémonos que hemos creído en un Dios que para Él no hay imposible. No se sienta atribulada. No se sienta atribulado, no se sienta desesperada, desesperado, atemorizado ahí, como que ya no hay salida, como que esto no va a pasar. Todo va a pasar. Por eso dice que a la noche dura el llanto, pero el canto viene al amanecer. La alegría viene al amanecer, con el alba de un nuevo día. ¿Y qué es lo que estamos esperando nosotros? El alba de un nuevo amanecer, el alba del arrebatamiento, el alba verdaderamente de su presencia que es permanente en nosotros. Él no nos deja solo. De hecho, Él nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos dice tan maravillosa y poderosamente, mas Jehová me ha sido refugio y mi Dios por roca de mi confianza. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Como el tema de este mensaje. Jehová el Señor nos ha sido refugio. Nos ha sido, es y será por los siglos de los siglos el refugio de nuestra vida. ¿Por qué? Desde el momento en que ya vinimos a Él, Él nos tiene como pueblo de su mano y ovejas de su prado. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que su mirada está sobre nosotros. Dice que los ojos de Jehová acampan sobre la tierra, están viendo sobre la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Es entonces donde nosotros debemos de darnos cuenta. No estamos solos. No hay motivo para que usted esté desesperada por lo que le ha entrado. Quizá usted misma se ha creado un problema inexistente. Quizá usted está maquinando problemas, dificultades que no están en los planes de Dios ni en el propósito de Dios para que vengan como pruebas a su vida. No, sino que son muchas cosas que nosotros maquinamos. Cuando usted esté maquinando esas cosas de desesperación, de miedo, de desesperación, de terror, de estrés, de ansiedad o de depresión, refúgiese en la palabra del Señor. Él nos dice en el Salmo 94, 22, mas Jehová me ha sido refugio y mi Dios por roca de mi confianza. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista ahí? Está tan confiado como que usted se para en una inmensa roca enorme y usted se mira como algo minúsculo ahí, como algo microscópico de la inmensidad de aquella roca que es inamovible, como dice él en el monte de Sión. En el reino mileniario, él va a reinar en Jerusalén y en el monte de Sión, donde va a poner sus pies en el monte de los olivos. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta que Él tiene cuidado de nosotros. No se desespere, no se angustie, no se desajuste usted pensando que estamos solos. Nos dice en primera de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. ¿Y qué es pedir conforme a su voluntad? Es que esté en consonancia con lo que va a darle honra y gloria a Él. No es que vamos a pedir los deleites o los gozos que nosotros tenemos, porque Él sabe de qué tenemos nosotros necesidades. Nos va a dar exactamente lo que nosotros necesitamos. No nos va a quitar, ni nos va a dar más. Nos va a dar exactamente. ¿Por qué? Dice, antes que clamen, habré respondido.
Antes que pidamos, el Padre ya sabe cuáles necesidades tenemos nosotros. Entonces, no se desespere, mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi amiga. Busque al Señor. Usted que no le conoce, hágalo Rey y Señor de su vida. Dese esa oportunidad a usted. Dele la oportunidad al Señor Jesús de que le haga una nueva criatura. Por eso nos dice Él, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Créale que el Señor tiene control de todo lo que está pasando en la humanidad. Y no se meta usted allí a argumentar o a altercar con el Señor. ¿Por qué tanta verdaderamente la humanidad se ha deshumanizado? Es causa de su propio pecado, no es causa de Cristo. Cristo quiere que busquemos primeramente su reino, su justicia, pero el mundo está buscando los deseos de este mundo, las pasiones de este mundo, la vanagloria de este mundo, los deseos de la carne. Están haciendo su propia voluntad y haciendo sus propios planes alejados del Señor, Jehová Dios de los cielos. No puede tener paz un corazón que no tiene a Cristo. No puede tener gozo nadie que no se humille y glorifique el nombre de Jehová de los ejércitos, el Señor Dios Altísimo. ¿Quiere ser feliz? Usted, mi hermana, mi hermano, usted descarriada, descarriado, desanimada, desanimado, vuélvase al Señor. Dele esa oportunidad de actuar nuevamente en su vida. Usted ya ha probado las mieles del Señor. Usted que se ha descarriado por engaño y culpa de Satanás y por debilidad suya. Reconozca su pecado delante del Señor. Arrepiéntase y venga en una sumisión, en una condición sumisa. Por eso nos dice Él, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. El Señor le ama. Usted desanimada, desanimado, lo mismo, el Señor le ama. Está allí esperando que usted le invite. Y usted, mi hermana, mi hermano, siga firme, siga fuerte, siga fortaleciéndose cada día más en el poder del Señor Jesús. Que Dios nos bendiga.